El reino de Dios es el tema de este año, ¿sale? ¿Quién ha sido bendecido con este tema este año? Alce la mano. Ok. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el reino de Dios? Y creo que a lo largo de estos 6 meses nos hemos familiarizado con este concepto. ¿Vale? Y quiero leérselos. A lo largo de los 6 meses, desde enero hasta este mes, nos hemos familiarizado con este concepto que habla precisamente sobre lo que es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Dice ahí, no es solo un lugar o un tiempo. Geográficamente no es suficiente. Temporalmente tampoco. Yo diría que es infinitamente geográfico y temporalmente eterno el reino de Dios. Es el gobierno real de Dios en el corazón de las personas que progresivamente, guardemos esto en nuestro corazón, progresivamente va renovando sus mentes a través de una relación íntima y eterna con Él. ¿Con quién es la relación íntima? Con Dios. Aguas, porque si esa relación íntima es con las series de Netflix, entonces no estamos creciendo progresivamente con el reino de Dios. Si esta relación íntima es con otra persona que no es Dios, entonces no estamos hablando del reino de Dios. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos este concepto bien definido y que lo hemos pasado todo este tiempo, vamos a hacer una recapitulación. ¿Sale? Si yo les pregunto qué tema vimos la semana pasada, evidentemente a muchos se nos van a olvidar, y más si creemos que nuestro cerebrito es súper hábil para guardar las cosas, pero la realidad es que no es así. Entonces, si de la semana pasada para acá ya se nos olvidó, de enero para acá seguramente ya se nos olvidó, ¿no? Entonces vamos a hacer una remembranza de enero a mayo. ¿Y qué vimos en enero? Bueno, tío Bernard y nuestro pastor Eric se encargaron de explicarnos la mentalidad del reino. Por eso está 1 y 2. Prácticamente enero se trató de hablar de la mentalidad del reino. ¿Y qué vimos en la mentalidad del reino? Nuestro pastor habló sobre la salvación. ¿Qué es la salvación? Es la gracia soberana al mundo que Jesús ofreció en la cruz. Habló sobre ser cristiano, ¿no? ¿Qué es ser cristiano? Es alguien comprado por la sangre de Cristo y regenerado por el Espíritu Santo. Y el tío Bernard después se encargó de hablar acerca del reino de Dios, que pueden ser 3 formas: una brújula, una oración, y el reino de Dios también es justicia. Y eso vimos en enero. Y después para febrero, nuestro pastor nos presentó al rey. Por eso se llama Conociendo al Rey. Y él lo enfocó básicamente en 3 aspectos: en presentar, en conocer, y bueno, ya nos presentó, ya lo conocemos, ¿y qué creen? Nos podemos acercar al rey. Y por eso el pastor habló en febrero sobre conocer al rey. Después el tío Bernard en marzo nos dijo, bueno, ya conocen al rey, ahora búsquenlo. Entonces por eso hablamos de buscar el reino. Y él nos retó con una pregunta, y se los vuelvo a retar, las vuelvo a retar otra vez a ustedes. ¿Qué tanto experimentamos el reino de Dios en nuestra vida? Bueno, lo dejamos ahí. Y él decía otra pregunta: ¿cómo puedo vivir el reino de Dios en mi vida? Entonces estudiamos Lucas 12 y tocamos todos los puntos que pueden afectar el reino de Dios en nuestra vida: la hipocresía, la avaricia, las preocupaciones. Y por eso al final tío Bernard nos hablaba de buscar ese reino. Y después nos vamos a abril. Y este tema fue muy retador porque dice, cuando el rey reduce a los suyos. De hecho, me costó trabajo entenderlo, pero cuando lo entendí dije, pácatelas. Y el punto es muy simple. Cuando sale mucho de nosotros, decía nuestro pastor,
Pídele a papá que te disminuya. ¿Y saben por qué? Porque cuando somos menos, papá es más. Pero eso solo lo puede hacer el rey. Y finalmente en mayo el tío Bernard nos habló sobre el reino en la iglesia, en la familia y en nuestra vida. Entonces, bueno, con todo esto ya tenemos muchos elementos para platicar acerca del reino. Ahora lo que vamos a hacer es juntar todos estos elementos y vamos a mezclarlos sutilmente, porque todos estos elementos que ya aprendimos los vamos a necesitar para entender lo que hoy tenemos que aprender. ¿Sale? ¿Estamos bien hasta ahí, iglesia? Siento que ya se me durmió como 3/4 partes. ¿Estamos bien hasta ahí, iglesia? Sí. Perfecto. Este fue nuestro repaso, ¿sale? Entonces, entremos al tema. Pero antes de entrar a este tema, quiero que reflexionemos en algo. Y quiero que reflexionemos en esta gráfica. Cuando le decía a papá, ¿qué tengo que decir? De verdad que fue un poco complicado. Y esta palabra no solamente es para ustedes, sino también fue para mí. Y sigue siendo para mí. Porque soy parte de esta iglesia. ¿Cómo lleva por título esa tabla? ¿Quién lo lee? Fuerte. El 2020, gracias, tío Jaciel. El 2020 fue el año con más suicidios en México en una década. 2020, pandemia, el núcleo de la pandemia. Pero eso no son pretextos. La verdad es que de 2010 a 2020 nunca hubo una disminución significativa de todo esto. Todo fue un aumento. Todo fue un aumento. Esta gráfica es de la INEGI 2020 y dije, no es lo más actual. Entonces me encontré un resumen del INEGI donde me decía, bueno, tenías dudas, Eden, en el 2021 fueron 8,351 suicidios. ¿Bajó? ¿Era pandemia? Ya estábamos saliendo, gracias a Dios. No. Y todavía hubo un dato más fuerte todavía. ¿Qué dice el segundo punto? Los hombres de 15 a 29 años son el grupo de riesgo más fuerte en esta estadística. La revista Expansión sacó un artículo que decía, urge atender el problema. Urge atender el problema. ¿Quién lo va a atender? Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a continuar. El título de esta enseñanza se llama El reino de Dios debe ser conocido. Y bueno, con la gráfica que vimos, con el título de esta enseñanza, a lo mejor ya nos estamos dando una idea de hacia dónde nos vamos a dirigir en esta enseñanza. Pero no será tan fácil. Si debemos dar a conocer el reino de Dios, debemos de conocer bien qué es el reino de Dios. Y ya llevamos 5 meses aprendiendo acerca del reino de Dios y creo que ya tenemos muchos elementos acerca del reino de Dios. Pero cuando un vendedor se acerca a ti para ofrecerte un producto y tú le preguntas, oye, ¿qué es? ¿Quién sabe? Pero dame 10 pesos. ¿No? No sé, pero ¿cuánto me das? Claro que no hace eso. Un buen vendedor te busca la necesidad y termina comprando 3, ¿no? ¿Y por qué terminas comprando 3? Porque conoce perfectamente bien la calidad de su producto. Y si no conoce su producto, le vas a decir, gracias, ya voy, no lo necesito. Cuando estaba a punto de llegar a mi primer juventud, algo así como a mis 8 o 9 años, yo creo que tenía un poco menos, a los 7, yo prácticamente toda mi vida viví en Ecatepec
y me entiende, aquí tengo a mis paisanos, el tío Mau, Gio, ¿no? Que somos de allá, de Catepec. Y justo enfrente de nosotros teníamos unos vecinos que tenían 2 hijos. Y uno de los chicos era contemporáneo a mí. Teníamos 2 más 3 años, ¿no? Entonces, justo cuando llegamos, llevábamos, no sé, semanas, días, no meses de estar en la casa donde viven mis viejitos. Hicimos mucha hermandad, él y yo, ese chico y yo. La familia en general hizo mucha hermandad, pues, tanto la familia de él como mi familia, nos juntamos. Y una mañana muy temprano, un sábado, llegó la señora Alicia, tocó a la puerta y le dijo a mi mamá: señora Mari, vamos a ir al club. ¿Le da chance a Eden de ir con nosotros? Y mi mamá se quedó pensando. El chiste es que fue, se metió y me dijo: viene la señora Alicia, que si quieres ir al club con ellos. Y dije: pues quién sabe club, quién sabe, pero suena divertido. Pues va, ¿me da chance? Sí, vete, órale pues. Mi mamá no me soltaba, ¿no? Y me dio chance ahí, era tan confianzuda la relación que dijo: vete, hombre, ya te fue. Y me fui. Teníamos 8 años, los dos, 8, 9, 10 años. Nos fuimos, llegamos, tomamos el coche, los 3 chicos íbamos atrás, llegamos al club campestre, muy bonito. Llegué y dije: esto es un club. Había alberca, ¿no? Cancha de tenis, cancha de fútbol. Bueno, entonces los 2 chamaquitos nos damos vuelo todo el santo día. Desde las 9, 10 de la mañana que llegamos hasta las 6, 7 de la noche que salimos y llegamos, nos divertimos, disfrutamos todo lo que había en ese club, absolutamente todo. Yo estaba sorprendido. Llegué cansado, pero había disfrutado perfectamente bien esa tarde. Lo había disfrutado a no más poder. El reino de Dios no es un club. Definitivamente que no lo es. Por mucho que no es, infinitamente no es un club. Pero lo que voy con esto es que así como tuvimos membresía para entrar a ese club, al reino de Dios no puede entrar cualquier persona. Necesitas una membresía para poder disfrutar de los beneficios que el reino de Dios te ofrece. Todos tienen la oportunidad, absolutamente todos. Así como todos tienen la oportunidad de acceder a un club, siempre y cuando cumplan con los requisitos que la membresía requiere. Y algo similar pasa con el reino de Dios. Todos tenemos la oportunidad de entrar al reino de Dios, pero tenemos que pagar ese precio. Y no lo voy a poner como pagar, porque realmente para entrar no tenemos que pagar nada. Yo creo que diría aceptar los términos. Es la palabra correcta. Porque en el momento que nosotros pagamos algo, entonces estamos demeritando el reino de Dios. Yo creo que lo más fácil es aceptar los términos que el reino de Dios ofrece. Ahora, así como el club me ofrece beneficios, quiero decirles que el reino de Dios nos ofrece beneficios. Y esos beneficios son los que tenemos que conocer a la hora de presentar ese reino de Dios. Y ahora sí, vamos todos a Mateo 5, ayúdenme. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Ok. Mateo 5, del 1 al 11 vamos a leer primero. ¿Sale? Mateo 5, del 1 al 11. Ahora, antes de leer esto, quiero recalcar algo muy importante. Y justo lo vimos. Dijimos que íbamos a entrelazar todo lo que ya aprendimos. Así que respóndame de favor. ¿Cuáles son los términos que tenemos que aceptar para pertenecer al reino de Dios?
Alguien que me diga. ¿Se rinden? ¿Cuáles son los términos que tenemos que aceptar? O el término que tenemos que aceptar. ¿En quién vamos a creer, Jacielito? Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿serás qué? ¿Serás qué? Entrarás al reino de Dios. Cuando estaba aquel muriendo al lado de Cristo, le dijo: hey, Señor Jesús, yo sí sé quién eres tú. Perdóname, porque tú no mereces estar ahí, yo sí merezco. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cómo crees? Es bien tarde para ti, ya. ¿No? ¿Qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Qué hizo? Creyó. ¿En quién creyó? Podemos creer en muchas cosas. Creyó en Cristo, ¿verdad, mamá pollito? Y creyó que Cristo había resucitado de los muertos y había creído que Cristo lo podía hacer salvo. Y así fue. Es lo único que tenemos que hacer. No nos piden tarjeta de crédito, que firmes 20 contratos, que la letra chiquita, nada. Solo tienes que reconocer quién es tu Señor. Este sermón solo lo vamos a dividir en 2 puntos. Y así como la membresía del club, vamos a aprender qué incluye nuestra membresía. Y nuestro segundo punto, aquí no hay letras chiquitas. Acá del 150,000%. ¿Dónde dice? Aquí. Chivo, ¿dónde? Aquí no hay letras chiquitas, señores. Así que vamos a nuestro primer punto. ¿Qué incluye nuestra membresía? Mateo 5, del 1 al 11. ¿Ya lo tenemos todos? Ok, leo el primero y ustedes el segundo y así nos unimos hasta el 11. ¿Sale? Dice, el sermón del monte. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Juntos, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Y vamos a empezar con esos beneficios. Este fragmento de la palabra, muchos teólogos lo han utilizado de diferentes formas, pero dice Birsby en su comentario, hay 2 cosas que presenta aquí Jesús: el carácter del cristiano y la bendición que va a recibir ese cristiano. Ahora, este beneficio no es para todos, dice Birsby, y es claro. Porque de hecho, si vemos el primer versículo de esta enseñanza, dice: sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca, ¿qué? Les enseñaba. ¿A quiénes? A sus discípulos. Pero miren qué padre. Mateo dijo: esto lo tienen que saber aquellos. Y lo escribió. Y lo estamos leyendo hoy. Eso que él me contó, el mundo lo tiene que saber. Y empezó a escribir las bienaventuranzas. Ahora,
Ya vimos que esto es exclusivo para los que han creído en Cristo. ¿Y cuál es el primer beneficio que encontramos aquí en esta enseñanza de Jesús? De manera general, ¿qué dice ahí? Bienaventurados. Y en todo lo que leímos está la palabra bienaventurados, ¿no? Todo. Y cuando estaba estudiando la palabra bienaventurados me encontré con algo padrísimo. Viene del griego makarios. Y significa dichoso, glorioso, afortunado. Dije, está padre, chévere, ¿no? Y después me encontré otro significado más chévere dentro de ese mismo. Y eso me impactó. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? Supremamente bendecido. Eso está bien padre. Para los que somos millennial, que veíamos Goku, ¿no? La primera y segunda fase de Goku no, quedaba corto. Llegamos al nivel más poderoso. Supremamente bendecido. Supremamente bendecido. Va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Supremamente bendecido. Y cuando lo leí dije, papá, tú no te andas a medias. Cuando tú dices vas a ser feliz, cuando tú dices vas a ser bendecido, cuando tú dices vas a ser glorificado, tú no te andas a tientas. Tú nos dices, tú vas a ser supremamente bendecido. Birsby decía en su comentario, fíjense lo que significa bienaventurado, ya, esto ya lo vimos, pero no se queda ahí, porque recuerden que esta es una palabra griega. Y si es una palabra griega, ¿quién eran los dueños de ese idioma? Los griegos, ¿no? ¿Y qué traían los griegos culturalmente hablando? Dioses atrás, un montón de cosas de dioses atrás, ¿no? Entonces dice Birsby, esta palabra solamente era escuchada cuando nos referíamos a los dioses. Dice Birsby, eso me parece... No se usaba para seres humanos, se aplicaba para otras deidades. Implicaba satisfacción y suficiencia interna que no dependía de las circunstancias externas. Pues sí, por eso era para dioses. A los dioses, ¿qué les importaba, no? Lo que hacían fuera, ¿no? Eran los dioses. Pero cómo Dios agarraba y nos decía, tú vas a ser bienaventurado. No importa lo que pase afuera de ti. Tú vas a ser supremamente bendecido. Eso es bienaventurado. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Pero no se quedó ahí Jesús, porque bienaventurado lo puso de una forma general, lo aplicó para todo. Y empezó a decir, bueno, bienaventurados no van a ser todos. De entrada, bienaventurados son para los que son salvos. Para los que están en la membresía del reino de Dios. Los que están fuera de la membresía, esos no van a ser bienaventurados. Lamento decírselos, pero si no aceptaron los términos, no pueden ser bienaventurados. Lo siento, pero así es. ¿Quieres entrar? Acepta los términos. Oye, pero es que no tengo dinero. No te pido dinero. Oye, pero es que no vivo en las lomas. No te pido que vivas en las lomas. Oye, pero es que soy borracho. No te pido que no seas borracho. Oye, es que no soy drogadicto. Es que soy drogadicto. No te pido que no seas drogadicto. Solo acepta los términos. Yo me encargo. Sé bienaventurado. Y entonces empieza a hacer un despliegue. 8 puntos. Los pobres en espíritu, dice. Bienaventurados son los pobres en espíritu. Cuando nosotros hablamos de pobreza, generalmente en nuestro español, desafortunadamente siempre pensamos en una cosa. Pobreza financiera, pobreza material. Es lo que pensamos. Es pobre. No tiene dinero, no compra, no sé. Pero papá no se refiere a ese tipo de pobreza. Viene del griego tochos.
Y cuando se refiere a pobreza significa acurrucarse, pero no acurrucarse así de, ay, vamos a ver una película de Netflix. No. Acurrucarse de humillarse a tal grado de que digas, no puedo más, papá. Mendigo, pordiosero, pobre, mendicidad, a eso se refiere. Afligido. No es una pobreza material. No es una pobreza material. Puede haber pobres que sean ricos y puede haber ricos que sean muy pobres. Mi papá tiene una frase que dice, la pobreza me tira y el orgullo me levanta. Y cuando tratamos que el orgullo nos levante, somos muy ricos de espíritu y eso no nos hace bienaventurados. Y aquí hay algo bien padre, y eso lo tocó nuestro pastor cuando dijo, cuando Él reduce a los suyos. Y dice algo bien bellísimo Billy Graham, dice, cuando llegamos al final de nosotros mismos, cuando ya no podemos, cuando reconocemos que somos una basura, llegamos al principio de Dios, dice Billy Graham. Y a esa pobreza se refiere Jesús. A la pobreza de reconocer, Señor, no puedo más. Estoy cansado, estoy derrotado, estoy abatido, ya no tengo fuerzas. Reconozco que tú eres mi Dios. Y a los pobres en espíritu, ¿qué les va a pasar? Díganme. ¿Qué van a recibir? El reino de Dios. Todo lo que ya vimos, eso van a recibir. Ten, hijo, ya tienes la membresía. ¿Y sabes qué es lo más padre? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos aceptado a Jesús, estuvimos en ese punto. El problema es que a veces se nos olvida llegar a ese punto otra vez. Y cuando se nos olvida llegar a ese punto otra vez, cuidado, porque nos estamos saliendo del reino. Y es algo bien padre. Decíamos en la definición de reino de Dios, no es un lugar ni es un tiempo. El reino de Dios es atemporal y geográficamente es inimaginable quizá. Pero hay algo que quise resaltar aquí y es este simple artículo. Es. Porque cuando hablamos de la bienaventuranza de la que está hablando Jesús ahí, dice, los pobres en espíritu, después recibirán el reino de Dios. No dice así, ¿verdad? Viene del griego eimi, que significa ser, existir, suceder en un lugar, ser posible, pertenecer. ¿Verbo qué dice aquí? Presente. Entonces cuando llegamos contritos a papá, no dice, hijo, agarra un numerito y luego te atiendo. No. Dice, ven, hijo, todo esto es tuyo. Ahora, no mañana, no al rato, ahora, presente. Y abrió con... Jesús es un rifado porque abre de una forma general y después se va a algo particular. Y si se dan cuenta es una bienaventuranza general. ¿Por qué? Porque dice, los pobres en espíritu, todos los pobres en espíritu, de ellos será el reino de los cielos. Es una bendición que de alguna forma lo hemos aprendido a lo largo de estos 5 meses, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? Aplícalo en tu vida, aplícalo el reino de la salvación, acepta a Dios. ¿Quiénes somos cristianos? Somos redimidos por la sangre de Cristo. Ya sabes. Y no nos damos cuenta que estamos recibiendo el reino de Dios.
Y entonces estábamos hablando de algo que ya teníamos por hecho, pero no lo digeríamos. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente de bienaventuranza. ¿Qué dice ahí? Los que lloran. Dice el diccionario griego, la palabra de la aflicción piadosa. Cuando mi Julietita se pone a llorar por algo vanidoso, ni lágrimas le salen a mi hija. Pero cuando realmente quiere que su mamá esté ahí, le dice, mami, no te vayas. Le salen sus lágrimas. ¿Se acuerdan la última vez que le dijimos a papá, papá, no te vayas? Ya no puedo más. Papá, no te vayas. Me siento solo. Esa clase de llanto, decía Jesús. Lamentarse, afligirse, deplorar. Y aquí se me coló, pero básicamente es el ejemplo de mi María Julieta. Mamá, no te vayas. Papá, no te vayas. Y hay algo bien padre detrás de todo esto. Hay alguien que dice ahí, pare de sufrir. Si me trae usted lo que sea, pare de sufrir. Lamentablemente, compra nuestros corazones con una mentira. Porque ni siquiera es bíblico. ¿Qué dice Juan 11:35? Ayúdame. Es el versículo más cerca. Es el versículo más corto de toda la Biblia. Si por alguna razón a usted le daba pena llorar, quiero decirle que en Juan 11:35 Jesús lloró. Pero ¿sabe qué? Jesús sabía en quién acurrucarse. Y el mismo Jesús decía, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía. ¿Por qué qué? Porque yo ya vencí al mundo. No importa que llores. Yo voy a estar ahí para consolarte. ¿Qué dice Apocalipsis 21:4? Y Apocalipsis 21:4 está... Vivimos en un mundo en donde cada vez las cosas son un poquito más extrañas. Y dice Apocalipsis 21:11, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Cuáles primeras cosas? Estas primeras cosas. Pandemias, crisis, temblores, terremotos, cosas raras. Que si es T, G, B, Q, R, Y, Z. Todas esas cosas raras. Pero confía, porque yo ya vencí al mundo. Llora, porque serás consolado. Y Jesús habla de un presente y habla de un futuro.
aquí habla de un futuro. Porque el futuro al que Él se refiere es porque estaremos todos en el reino de los cielos celebrándolo. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, vámonos con la que sigue porque siempre me tardo retardo. Lo sé, ¿verdad? Y aquí puse mi relojito. Salud, tío Frankie. Bienaventuranza número 3, los humildes. Esta está bien buena. Y esta me ha dado unos ganchos bien buenos, pero buenísimos. Viene del griego praus, que muchas de las Biblias, en otras versiones, la NBLA dice humildes, pero a mí me gustaban mansos, y sí lo menciona como mansos, la palabra griega praus, y precisamente es esto: manso, apacible, pacífico, tranquilo, sosegado, que no provoca luchas. Yo tenía un jefe que me decía: Eden, tienes que ser tit. Yo, sí, jefe, está bien. Jefe, es que tienes que meterle más duro, ¿no? Sí, jefe, está bien. Eden, es que no tienes que tratar así los proveedores. Tienes que hablar fuerte, rudo. Sí, jefe, está bien. Al final nunca le hacían caso. Está chistoso porque a lo que voy es que el mundo le gusta la rudeza innecesaria. La contracultura de Cristo siempre ha sido así. Cuando el mundo dice pégale, Cristo dice dale la mejilla. Cuando el mundo dice haz guerra, Cristo dice da paz. Cuando el mundo dice desquítate de tu enemigo, ¡órale! Cristo dice ama a tus enemigos. Y en el corazón humano dices, ay papá, no te pases, pero es que mira lo que me hizo y es que... Quiero mostrarles un ejemplo. ¿Alguien conoce a un tipito llamado Jackie Robinson? Qué buena foto, tío. ¿Alguien conoce a este señor? Para que se den una idea, ahí les va. Buenísimo, buenísimo. Este cuate fue el primer negro en jugar en la MLB por ahí de los 40, 50. El primer negro. En una sociedad casi, diría yo, 90% racista, para no decir más. Y cuando él entró, el dueño de los Dodgers de Brooklyn, que ahora son los Dodgers de Los Ángeles, y que el dueño ya no existe, ¿verdad? Le dijo, necesito que entres ahí. Ambos eran metodistas, los dos. Tanto Jackie como el dueño, que no recuerdo cómo se llama. Y le dijo, yo quiero que entres a jugar, pero vas a sufrir de todo, de todo. Te van a insultar a tu familia, te van a querer matar, van a querer bla, 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 bla. ¿Vas a aguantar? Y le dijo Jackie, tú quieres un hombre con agallas para pelear, ¿verdad? Y el dueño le dijo, no, yo quiero un hombre con agallas para no pelear. Y dijo, va, aceptó el reto. Se convirtió en novato del año, se convirtió en el MVP, que es el jugador más valioso del año. Llegó a la Serie Mundial en 4 de 7 temporadas y la ganó en el 55. 3 años jugador con más bases robadas. El premio al novato del año lleva su nombre. Dije, ay, hay que ponerle. Vamos a ponerle este premio Jackie Robinson. Ya viene lo bueno. El Salón de la Fama se lo dio en el 1962. Y el 15 de abril de todos los años, fíjense, eso está bien bonito porque el 15 de abril de todos los años, todo mundo de todos los equipos se ponen el número 42 para honrar pues lo que ellos creen que hizo, ¿no? Y eso no es todavía lo mejor. El número 42 ha sido el único número retirado por todos los equipos del MLB. Por todos los equipos del MLB, como ningún otro lo ha hecho.
Creo que ni Michael Jordan han retirado el número 23 porque todavía lo usa LeBron James, me parece. Y eso que es Michael Jordan, ¿no? Pero dijeron, no, espérense. Vamos a retirar de todos los equipos el número 42. Y hay algo más sorprendente aquí. Cuando estuve leyendo un libro que se llama El mundo al revés, se llama Chris Castaldo, se llama el autor, y dice que él entrevistó a uno de sus amigos. Y le dijo, oye, ¿cómo veías al Jackie? ¿Qué onda? ¿No? Y dijo este amigo suyo, le dijo, lo que hizo Jackie fue una cuestión no solamente de valentía, yo creo que fue una cuestión de fe. ¿Por qué crees que fue de fe? Le dijo este jugador, porque siempre puso sus ojos en quien era manso. Siempre puso sus ojos en Cristo. Entonces, cuando estaba a punto de agarrar el bat y agarrarse un blanquito que lo estaba insultando, él decía, a Cristo lo crucificaron. Le pusieron una cosita de acá, lo clavaron, lo azotaron, sus amigos lo traicionaron. Ahí muere. Y cuando Jesús decía heredarán la tierra, no es que le dé una escritura de toda la tierra a ese hombre. Cuando Jesús decía heredarán la tierra, es porque iban a ser capaces de poner su nombre en alto, aquí y ahora. Y a lo mejor podemos pensar, todo eso, ¿qué hizo Jackie Robinson? La realidad es que no lo hizo. La realidad es que eso solamente fue el cumplimiento de esa bienaventuranza. Ya lo sabía. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Vamos a ver cómo voy, santo Padre. Ya vamos a terminar. Los que tienen hambre y sed de justicia, justicia, rectitud, ser reconciliado con justicia, ellos serán saciados. Ahora, la justicia aquí, yo dividiría la justicia de dos tipos: la justicia divina y la justicia humana. La justicia a la que se refiere Cristo en esta palabra griega que dice dikaiosine se refiere básicamente a rectitud, sí, pero a ser reconciliado con una cuestión de justificación. Los que tienen hambre y sed de ser reconciliados con ese Dios que los creó. Y dice este autor, Chris Castaldo, en su libro El mundo al revés, El reino al revés: conforme a su justicia, Dios envió a su Hijo al mundo, una encarnación personal de la gracia que vino a redimirnos de la pena, del poder y presencia del pecado que socavan la verdadera vida. Este movimiento dinámico de justicia, y está bien padre esto de dinámico, porque significa que no está parado en un solo lugar, está en movimiento. Y ahorita vamos a ver por qué está en movimiento. Se extiende desde el cielo hasta la tierra, transformando nuestra ¿qué? Nuestra mente, nuestros afectos, y llegando más lejos todavía. Cree en mí y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Esta es la actividad salvadora de Dios. Esa es la justicia de Dios. Ahora, ¿no lo hemos entendido? Vámonos a Mateo 3, 13, 15.
Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo diciendo: yo no necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús le respondió: permítemelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. No te interpongas, Juan el Bautista, porque necesito ser reconciliado con muchos aquí. Y hay una historia que me conmueve si aún no hemos entendido esta parte de la justicia. Juan 21, yo creo que es de mis historias favoritas. Pedro había traicionado a Jesús. ¿Cómo lo traicionó? Yo no lo conozco. Oye, pero tú eres el que estabas ahí. ¿Quién sabe? 3 veces negó a Jesús. Eso es traición también. No necesitaba decirle: este fue monedita, beso. No, también eso era traición. Y aquí son 2 partes. Y vamos a ir ahorita al de monedita, beso. Jesús resucitó. Pedro estaba contrito en su corazón. Estaba en la barca pescando Pedro. De repente vio a lo lejos y alguien estaba cocinando el desayuno. Dije: y no sale nada. Y le dijo: Pedro, avienta la red para el otro lado. Chihuahua. Esa voz, esa instrucción yo la conozco. Y cuando me fijó bien, ese es Jesús. Entonces Pedro agarró, se quitó la ropa, se aventó al agua, nadó, se encontró con Jesús y estaba ahí, y él sabía lo que había hecho. Y entonces Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y le dijo Pedro: papá, pero es que, Pedro, ¿me amas? Papá, Pedro, ¿me amas? Pero le dijo: papá. Me imagino siempre esa escena diciendo: te fallé. Tranquilo, vamos a darle. Apacienta mis ovejas, esto no ha acabado. Eso se llama justicia divina. Pero hubo alguien, ahí les va. Hubo alguien que se sintió tan mal como Pedro. Dijo: yo no soy merecedor de esta gracia. Agarró un lazo, se colgó en una rama, la rama ni lo aguantó y se desnucó. Yo me pregunto, mi querido Judas, ¿acaso papá no te pudo haber perdonado? ¿Qué opinan ustedes? Justicia humana, justicia divina. Cuando nuestra justicia humana dice: línchenlo, la justicia de Dios dice: es mi creación y yo lo amo. Yo le voy a dar una oportunidad más. ¿Quedó claro la justicia? Los misericordiosos recibirán misericordia. La verdad es que aquí no puse palabra griega porque es muy clara. Misericordia, misericordia, compasión, compasión. Punto. Algo chistoso que decía aquí el autor es que, el autor de este libro que les platicaba, es que cuando nosotros nos volvemos, decía algo muy padre, dice: bendito Dios que dentro de la bienaventuranza no decía sean justos, porque si así fuera, ninguno de nosotros podríamos ser merecedores de esto. Pero decía: los que tienen hambre y sed, los que buscan esa justicia. Y después decía el autor: desafortunadamente, cuando nosotros buscamos esa justicia, se nos genera un problema, la ira que se convierte en fariseísmo.
Porque buscamos tanta la justicia de Dios que vemos a los otros como si no fueran como nosotros. Aunque realmente todos somos pecadores, ¿no? Y cuando eso pasa, se nos olvida dar misericordia. Y cuando se nos olvida dar misericordia, aguas. Proverbios 11:17, ¿qué dice, chicos? El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Y después Mateo 6:15 dice: pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Y aquí hay una parábola que Jesús echó con respecto a esto. Mateo 18:33. Y no se las voy a leer, se las voy a platicar. Pero aquí resalta algo bien padre, cómo abre Jesús y cómo lo relaciona con esta bienaventuranza. Dice: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y ese cierto rey sabía que alguien le debía y le debía mucho dinero. Y llegó aquel y le dijo: rey, por favor, perdóname. Te lo suplico, perdóname. Tengo hijos, tengo esto, vacas, bla, 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 bla. Y le dijo: tranquilo, ya no llores. Te perdono. Y ese mismo que fue perdonado, llegó otro y le fue a cobrar al que le debía. Y al que le debía le dijo: perdóname. Por mucho menos de lo que él había sido perdonado. Le dijo: no, nice. Adiós. Y entonces Jesús cierra: si tú no perdonas a tu enemigo, si tú no perdonas, entonces no eres capaz de entrar al reino de los cielos. Si tú no eres misericordioso, entonces no puedes entrar al reino de los cielos. Y fíjense, a pesar de que ya somos parte de esta membresía, hay una palabra que les dije que se guardaba en su corazón sobre el significado del reino de Dios. ¿Cuál era? Muchas gracias. Progresivamente, ¿no? Y cuando estamos en el reino de Dios, no es que, ¡fum!, ya estamos en el reino de Dios, ¡wow!, ya soy santo, camino, ¿no? No. Caemos y caemos y caemos y somos como aquel que no perdonó. Me perdonaste tú, Jesús, pero yo no perdono a mi valedor, la verdad, ¿no? Qué rudo, ¿no? O aguas, porque tu membresía se te está yendo. Está rudo, ¿no? Ya para no tardarme más. Ya voy. Los de limpio corazón. Cátaro significa libre de culpa y contaminación. Pero es que hay algo bien padre en todo esto. ¿Quién va a ser limpio? Nadie. Salmos 24:3-4, ¿qué dice? Salmos 24:3-4. Perdón, 24:3-4, sí. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. La verdad es que no tenemos corazón limpio. Y por eso David en el Salmo 51:10 decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. Porque ¿sabes qué? Ni a golpes puedo con eso, pero tú sí puedes. ¿Y qué dice Hebreos 12:14? Busquen la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
si no existe ese corazón limpio, si no existe esa santidad, no soy capaz de verlo. Pero ¿saben qué es lo chévere? Que Él ya pagó el precio por mí. Tengo que acercarme y decirle, papá, créame un corazón limpio. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará, ¿de qué? De toda maldad. ¿Y sabe qué? Veremos a Dios. Finalmente, los que procuran la paz. Todavía faltan 2. Los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. Jesús el Señor, Jesús el mejor pacificador. Mateo 5, 38, 45. ¿Qué dice Mateo 5, 38, 45? Mateo 5, 38, 45. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien a cualquiera que te abofetee la mejilla derecha. ¿Qué dice? Agárrate a golpes tú también. Vuélvete también la otra. Si había un pacificador en esta tierra, se llamaba Cristo. Al nivel que tomó una cruz, caminó con ella y se dejó crucificar por la bola de no pacificadores que estamos aquí presentes. Pero a veces se nos olvida. Pero el significado del reino de Dios no dice, si entras al reino de Dios, ya, chévere, ya eres lo máximo. No, progresivamente. Papá, pon en mi corazón un corazón que anhele la paz, porque yo no puedo. Por eso seremos llamados hijos de Dios. El dicho que dice, hijo de tigre, pintito, ¿no? Se aplica para nosotros, entonces no alarmamos, ¿no? Pero solo en Él podemos hacerlo así. Y esto está, los perseguidos a causa de la justicia, los insultados, perseguidos, injuriados. Viene del griego dioko, que es oprimir, acosar de manera sistemática, padecer persecución. No es de que, a ver, juego contigo, que te persigo, te toco y ya gané. No, es de que voy a buscar y te voy a matar. Es que voy a buscar y te voy a destruir. Es que voy a matar. Y bendito Dios, porque hoy podemos estar aquí sentados y podemos recibir esto. Corea del Norte, África, Irán, Pakistán, Corea del Sur quizá, China. No voy a ir tan lejos. La Sierra de Oaxaca, la Sierra de Chiapas, la Sierra de Guerrero, la Sierra de Puebla. Terminaríamos linchados. Pero papá no se queda con nada. Cierra magníficamente, papá. Si eres pobre de tu espíritu, será tuyo el reino. Y aunque te persigan, será tuyo el reino. ¿Y cómo se llama el título de esta predicación, de esta enseñanza? Díganme. ¿Cuál es el título? No me has dicho nada de Denki, cómo debe ser conocido el reino de Dios. Nada me has dicho, ya me dijiste de todos los beneficios que tengo por estar en el reino de Dios. Mateo 5, del 12 al 16. Ayúdenme a leerlo. Mateo 5, del 12 al 16. Se los voy a leer. Cuando terminó de decir esto Jesús, y aquí vamos a entrar al segundo punto y último, y es el más corto, ya vamos a acabar. Aquí no hay letras chiquitas. Aquí no hay letras chiquitas.
Cuando nosotros firmamos un contrato por una membresía de un club, una tarjeta de crédito, lo que ustedes quieran, siempre va a haber una letra chiquita ahí que pues, se me pasó leerlo. Bueno, ahí estaba, no lo leyó, no quiso. Pero en el reino de Dios, cuando firmamos el contrato, le decimos a papá, papá, tú eres mi salvador, yo te acepto, aquí estoy, no soy nada. Ahí papá es muy claro. Tan claro que lo acabamos de ver. Y todavía es más claro, vamos para allá. Cuando terminó de leer eso, cuando terminó de platicar eso, Jesús dijo, regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y eso lo decía por la última bienaventuranza, donde decía perseguidos. Dijeron, relax, tranquilo, aquí te van a perseguir, sí, pero también a los profetas lo hicieron, ¿no? Estás conmigo, relax. Suena fácil ahorita, ¿no? Ahorita yo puedo decirlo tranquilamente. Pero ya les dije una lista en donde estoy seguro que no lo pueden hacer. Los mismos judíos lo sufrieron. Después de eso dijo, ustedes son, ¿qué dice? La sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Qué somos? Otra vez mi Monchi, no la echó de cabeza, pero se le olvidó sazonar el caldito. Le dije, Monchi, le faltó sal. Dice, sí, me faltó la sal. Ay, no te preocupes, está chévere, ¿no? Pero cuando probamos un caldito así, dice, chico, no sabe rico. Y ese sazón se refería a papá. Tú eres el sazón de la tierra. Dale sabor. Si eres parte del reino de Dios, eres sal. Y si eres sal, sazona. Dijo, bueno, no me entendieron, por eso ahí les va. Somos luz. Y esa es más clara todavía. Si los faros no existieran en medio del mar, o bueno, a la orilla del mar, ¿cuántos barcos ya se hubieran chocado? ¿Qué somos? Somos luz. Pero decía Jesús, pero si tú escondes esa luz, va a seguir oscuro. Tienes que alumbrar. Y regresamos a la gráfica de los suicidios. ¿Cuántos de esos hombres y mujeres que están en esa gráfica no conocieron el reino de Dios? A lo mejor unos sí conocieron y dijeron, no, yo no acepto los términos. No tengo mucho que por hacer. Pero a lo mejor unos dijeron, no sé qué pasó. Nosotros somos la sal y la luz. Y ya aprendimos un montón de cosas a lo largo de 6 meses. Aplica el reino de Dios en tu familia, aplica el reino de Dios en tu vida, aplica el reino de Dios en tu iglesia, aplica el reino de Dios en todo lo que hagas. Ya eres salvo, eres cristiano, eres redimido. Tienes 8 beneficios ahí. Vas a ser consolado. Vas a ser llamado hijo de Dios. Vas a recibir el reino de los cielos. Lo tienes todo. ¿Por qué no compartirlo? ¿Por qué dejar que las estadísticas aumenten más? Y ojo,
No depende de nosotros estas estadísticas, eso es algo seguro. No depende para nada. De lo que sí depende es que el reino de Dios pueda ser conocido. Porque tenemos... Le voy a pedir a los chicos que pasen. Somos el reino de Dios en acción. Eso es lo que somos como iglesia. Y si nosotros no accionamos, lo que va a pasar es que vamos a implotar, decía el pastor hace 8 días. ¿Sí saben qué es implotar? Físicamente, cuando una persona recibe mayor presión de la que puede aguantar, ese es implotar. Cuando una persona puede generar mayor presión de lo que hay a su alrededor, eso es explotar. ¿Y saben por qué vamos a implotar? Porque el reino de Dios es mucho más pesado, inmenso, infinito, eterno, grande de lo que nosotros mismos podemos imaginarnos. Y una iglesia no es capaz de soportar el reino de Dios solita. Es mucha presión. Aquí no dice que brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vayan con todo el mundo y les digan que son una bola de pecadores. No dice así. Aquí dice para que vean sus ¿qué? Sus buenas acciones. ¿Y qué? Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Tenemos una misión, hacer discípulos. Antes de que papá subiera, Mateo 28:19 dice: vayan por todo el mundo. ¿Y qué? Repartan el reino de Dios. Ahí donde estamos, vamos a orar. Vamos a decirle: papá Dios, gracias. Gracias, papá Dios, porque tú nos has dado el reino de los cielos. Gracias porque sé que si lloro yo seré consolado. Gracias porque si soy como tú, heredaré la tierra. Gracias porque tu justicia me sacia todos los días sin merecerlo. Y aunque a veces no soy misericordioso, papá, tú me das misericordia. Y aunque mi corazón no es limpio, sé que puedo acercarme a ti y verte y saber que tú me limpias todos los días. Y aunque mi corazón a veces no busca la paz y tengo muchas cosas a veces que sacar del alma, me abrazas, me dices: cálmate, tú eres mi hijo. Y aunque hoy esta iglesia no sea perseguida, yo sé que el día que eso pase, tú estarás ahí. Porque el reino de Dios es un regalo tuyo para nosotros, tu iglesia. Que todo lo que hagamos, que todas las acciones que ejerzcamos, Dios, en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, fuera de ella, Dios, te lleven a conocerte todos los días. No por nosotros. Que todos los que nos rodean y no te conocen, Dios, puedan conocerte.
papá. En el nombre de Jesús.